Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Mientras las tensiones en el triángulo formado por Can Yaman, Demet Özdemir y Atay Ulusoy no han cesado en las últimas semanas, esta vez ha llegado una salida sorpresa desde Italia. Diletta Leotta, la famosa presentadora y exprometida de Can Yaman, incendió la agenda con sus declaraciones en un programa de televisión al que acudió en Italia. Diletta, que creó un efecto de conmoción con sus palabras tanto sobre Can como sobre la crisis de Atay, expresó claramente tanto su sorpresa como su malestar, diciendo: ¿por qué Can se interesa por Atay en tantas cosas? Estas palabras de Diletta Leotta, especialmente en Turquía, cayeron como una bomba en la prensa sensacionalista. Diletta, que ha permanecido en silencio durante un tiempo y solo llamaba la atención con sus publicaciones en las redes sociales, habló esta vez mucho más abiertamente y en un tono mucho más duro. Según las acusaciones, las declaraciones de Diletta estaban planeadas y el programa de televisión en Italia estaba especialmente preparado para llevar a las pantallas su duro arrebato. Diletta, que a lo largo del programa se refirió a menudo a Can Yaman como «viejo pero todavía complicado», puso en el centro de su discurso la cercanía entre Demet y Atay y la sensibilidad de Can en este tema. «Conozco a Can. Si algo le ha llegado al corazón, no es fácil que abandone ese tema. Pero esto ya no es su vida. Si Demet continúa su vida, él también debería. ¿Por qué está tan obsesionado con la cercanía de Demet con Atay? No entiendo si todavía siente algo o si su amor propio está dañado». Las palabras de Diletta se percibieron claramente como una referencia tanto a los vínculos afectivos de Can como a su estado psicológico. Las acusaciones no se limitaron a esto. Diletta también hizo comentarios sugerentes sobre Demet Özdemir. Algunas mujeres dejan atrás el pasado en lugar de volver a su propio pasado. Otras siguen girando en el mismo círculo. La diferencia de Can es que sigue intentando volver a ese círculo. Demet también puede darse cuenta de ello y utilizarlo, dijo, dando a entender que Demet ve su acercamiento a Atay como un movimiento estratégico. Tras estas declaraciones, las redes sociales quedaron desoladas. Especialmente en Twitter, el hashtag #DilettaYinekonustu fue trending durante horas en Turquía. Mientras que algunos de los usuarios consideraron los comentarios de Diletta como una nueva crisis de celos, otros argumentaron que Diletta solo hizo un análisis lógico como alguien que ve lo que está sucediendo desde fuera. Las declaraciones de Diletta también tuvieron eco en el frente de Can Yaman. Según fuentes cercanas a Can, el actor se sintió molesto por estas palabras y pensó que el presentador italiano no debería inmiscuirse más en asuntos que no tienen cabida en su vida. Sin embargo, todavía no ha habido una declaración oficial de Can Yaman. Su silencio ha despertado la curiosidad. ¿Es este silencio un signo de calma, o es un silencio antes de la tormenta? Por otra parte, las aguas no se calman en el frente Francesca Chillemi. Tras las declaraciones de Diletta, se afirmó que Francesca también habló con una revista en Italia y dijo: «No entiendo por qué Diletta se mete en este asunto. La vida de Can ya no es suya». Estas palabras podrían haber desatado un nuevo conflicto entre las dos estrellas italianas. Otra afirmación que se comenta en los pasillos de las revistas es que el principal objetivo de Diletta es reunirse con Can Yaman. Según esta afirmación, Diletta intenta convertir la hipersensibilidad de Can ante la crisis de Atay en una oportunidad. Diletta, que ve que el corazón de Can sigue unido a Demet, quiere crear una salida a esta confusión emocional y lanzarse de nuevo a la palestra, dicen los comentaristas de los tabloides, que consideran esta última declaración como una especie de sondeo. Pero, por supuesto, el nombre en el centro de todas estas declaraciones es Demet Özdemir. Demet, que aún no ha respondido a las palabras de Diletta, se estaría preparando para conceder una entrevista especial sobre el tema. Fuentes cercanas a Demet afirman que la actriz es actualmente prudente para proteger tanto su vida privada como su carrera y no quiere reaccionar instantáneamente a tales exabruptos. Sin embargo, no se puede ignorar que tales palabras crean una grave presión sobre Demet mientras ésta se encuentra todavía en un frágil vínculo con el padre del bebé que va a nacer, a saber, Can Yaman. Mientras que algunas fuentes afirman que las declaraciones de Diletta dañarán aún más la relación Can-Demet,
Algunos círculos piensan que estos arrebatos pueden crear en realidad un reflejo protector contra las intervenciones externas para que Demet y Khan vuelvan a estar juntos. Así pues, quizá las palabras de Diletta puedan ser un punto de ruptura que permita a Khan y Demet volver a unirse en un frente común. Los ojos están puestos ahora en Khan Yaman. ¿Se callará ante el arrebato abierto de Diletta o responderá con su dureza habitual? Además, ¿cómo se posicionará Demet ante estas declaraciones? ¿Cuán real y profundo es su vínculo con Atai? ¿Y cómo mantendrá Francesca su relación con Khan? Todas estas cuestiones seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda de la prensa rosa en los próximos días. El caso es que Diletta Leotta volvió a cambiar todo el equilibrio con una sola frase: ¿por qué Khan sigue interesado? Esta pregunta iba dirigida no solo a Khan, sino quizá a todos nosotros. Porque cuando una relación termina, ¿termina de verdad, o sigue viviendo tranquilamente en algún lugar de nuestro interior? Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.